al ver la historia del segundo siglo, nosotros estamos no solo viendo las persecuciones que se dieron, sino también cómo los cristianos tuvieron que defenderse de muchas maneras. Primero, por los ataques y los rumores que la gente de afuera decía respecto de ellos. Muchos eran claramente mentiras o distorsiones de expresiones que usaban los cristianos y que eran malentendidas, ¿verdad? Como el hecho de que ellos eran caníbales porque comían y bebían de la carne y la sangre de Cristo cuando celebraban la comunión. Pero no solamente ha sido necesario defender la fe de afuera. Si hay algo que la historia nos enseña, es que el cristiano tiene que estar atento a dar defensa de la fe dentro de los mismos que dicen ser cristianos. Las herejías han estado presentes desde muy temprano. Y nosotros vimos cómo el gnosticismo, esta falsa enseñanza que hace una distinción entre el mundo material y material y el espiritual, viendo la creación como algo malo, como un error de alguna divinidad inferior, y ya estaba presente cuando, por ejemplo, Juan escribía su primera carta. ¿Por qué? Porque como consecuencia de ese pensamiento, ¿qué era lo que se negaba? Se negaba que Cristo hubiera tenido entonces un cuerpo como el de nosotros. Y eso también llevaba a otra herejía llamada docetismo, de doqueo, de apariencia, de que Cristo fue solo una apariencia. Nos pareció que sufrió en la cruz, pero no, era solamente un espíritu. Una herejía también. Y todo esto claramente queda refutado en el pasaje de primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 6. Y vimos otras manifestaciones, como por ejemplo un ascetismo, es decir, una vida rígida de leyes presente en la iglesia de Colosas. Y eso Pablo tiene que atacarlo en Colosenses capítulo 2, así como también estaba el otro extremo. Como el cuerpo es malo y no se salva, y solo lo que se salvaba es el espíritu, según los gnósticos, algunos se daban entonces a los excesos que veíamos presentes en la iglesia de Corinto, una gran inmoralidad. Ante todo ello, en particular surgió una figura llamada Marción, un hereje, y podemos decir como el primer gran hereje en la historia del cristianismo. Él llegó a crear su propia versión de la Biblia, desechó prácticamente todo el Antiguo Testamento, se quedó con unas cartas selectas de Pablo y con un evangelio modificado de Lucas. Y él dijo, esta es la verdadera revelación, porque él no quería nada con el judaísmo y no quería nada tampoco que tuviera que afirmara que Jesús tuvo un cuerpo. Él nada más dice, Jesús apareció. Él no quería admitir el relato de los demás evangelios de que Jesús había nacido, y por tanto el evangelio de Juan estaba mutilado. Los primeros capítulos simplemente no estaban en esa versión que Marción llegó a crear. Entonces, ¿cómo respondió la iglesia? La iglesia contesta diciendo, no, estas enseñanzas que ustedes dicen no las hallamos. No es cierto que haya un discípulo secreto o preferido de el Señor a quien le haya dado cierta revelación. Tal cosa es falsa. Todos los evangelios apuntan a una misma enseñanza. Y así como mientras Marción solo separaba algunos escritos, la iglesia dice, no, todos estos enseñan lo mismo. Y dijeron, los 4 evangelios son verdad. Y no solamente las cartas de Pablo, también tenemos las cartas de Juan, las cartas de Pedro, de Santiago, de Judas, la carta a los hebreos. Es decir, respondió estableciendo con claridad cuáles eran aquellos libros que se reconocían como inspirados por el Espíritu Santo, el canon, lo que llamamos el canon. Y como aclaramos, eso no fue una reunión formal de unas iglesias diciendo, bueno, vamos a sentarnos a decidir cuáles son y cuáles libros son inspirados y cuáles no. No se dio de esa manera. Muchos ya eran reconocidos por los cristianos como libros auténticos, inspirados por el Espíritu Santo. Otros tomaron un poco más de tiempo, pero como yo les mostré, ya prácticamente al final del segundo siglo,
con los escritos que han sido preservados de estos maestros, o como algunos le llaman, padres de la iglesia, teníamos referencias prácticamente de todo el Nuevo Testamento. Con solamente Ireneo, el fragmento muratoriano, y con Clemente de Alejandría. Y nosotros podíamos avanzar más y ver cómo otros hombres más adelante van a tener también citas de los libros que faltaban, que eran Segunda de Pedro y Tercera de Juan, básicamente. Entonces, prácticamente todo el Nuevo Testamento ya era reconocido como tal, los 27 libros que tenemos para el final del segundo siglo. Pero esa no fue la única respuesta de la iglesia. La iglesia también respondió con el credo. Y hablamos del credo apostólico, no porque haya sido hecho por los apóstoles, porque el credo surge alrededor del segundo siglo. Pero se le llama así porque en él reconocemos la esencia de la enseñanza de los apóstoles, y era una especie de símbolo para los cristianos. Es decir, ¿cómo podía yo reconocer en medio de esas falsas enseñanzas que se querían propagar que yo estaba hablando con otro que creía lo mismo, que era un cristiano según las escrituras y enseñanzas de los apóstoles? Bueno, sí podía contestar afirmativamente estas preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Recordemos que los gnósticos y los marcionitas rechazaban la noción de que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ellos hablaban de Jehová como un ser inferior y de el Padre de Jesús como una deidad superior. Pero esta pregunta era intencional. No, nosotros estamos hablando de un mismo Dios que es Padre, el del Antiguo y del Nuevo. ¿Crees tú en ese Dios todopoderoso que gobierna tanto el mundo material como el mundo espiritual? Luego la segunda pregunta que vemos es la más extensa, porque si hubo doctrinas que fueron atacadas, fueron en especial aquellas relacionadas con la persona de Cristo. Y esa segunda pregunta por eso tiene esta extensión. ¿Por qué? Porque viene a querer demostrar que en efecto Jesús nació, que fue concebido, que tuvo un cuerpo como nosotros, por esto esta parte de que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, es decir, fue un cuerpo como tal, una apariencia lo que fue crucificado, y que además podemos reconocerlo en un momento histórico. ¿Cuándo sucedió eso? Durante los días en que Poncio Pilato gobernó, porque fue un hecho histórico. Algunos gnósticos también querían hablar de Cristo solamente como un mito, pero ellos no. Recuerden, nosotros tenemos fecha para estos acontecimientos, y que además murió y se levantó de nuevo al tercer día. Es decir, que hay una resurrección que también estaba siendo negada por muchos gnósticos. Finalmente, que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Esto también era intencional. Como Dios era visto solamente el del antiguo como el Dios airado, pero el del nuevo solamente amor, aquí se les recuerda, no, Cristo también vendrá a juzgar. Y finalmente, la tercera pregunta, en la cual nosotros vemos también un reconocimiento de la Trinidad, aunque no tenía todavía ese nombre, doctrina de la Trinidad. ¿Crees en el Espíritu Santo? Y además en la Santa Iglesia y la resurrección de la carne. Esta parte de la Iglesia era porque la autoridad de la Iglesia estaba siendo atacada. Es decir, aunque no había una Iglesia madre de todas, no es eso lo que se está refiriendo esa pregunta acerca de la Santa Iglesia, que ellos reconocieran una solamente como la única Iglesia, aunque sí reconocían el carácter universal o católico de la Iglesia. Los hermanos hablaban de que la Iglesia era católica en su sentido real, Iglesia universal. ¿Pero por qué venía esta pregunta? Una vez más, porque los gnósticos solamente querían decir, no, es que fue por medio de tal apóstol que vino esta revelación secreta. Y ellos están diciendo, no, donde nosotros podemos encontrar la verdadera enseñanza es en la Iglesia, donde los apóstoles han instruido y han dejado otros a cargo. Y esto nos lleva a otra de las respuestas de la Iglesia, a la sucesión apostólica. Ahora, cuando uno escucha este nombre, sé que a algunos esto les va a sonar a falsa enseñanza de inmediato. ¿Por qué? Porque lo es para el concepto moderno. Es decir, la sucesión apostólica fue llevada más lejos, pero originalmente la intención que tenía la sucesión apostólica era mostrar la unidad doctrinal.
Es decir, que cada iglesia pudiera demostrar que su enseñanza era la misma que los apóstoles originalmente dieron. A eso se refiere. Entonces, la sucesión es, lo que ustedes están enseñando es lo que originalmente los apóstoles enseñaron. Algunos, para dar mayor peso a que su enseñanza era la correcta, tenían listas donde se podía trazar hasta los apóstoles originales, los 12 apóstoles, que hubo injerencia de ellos, de que ellos fueron los que enseñaron y que dejaron a otros a cargo. Pero ese no era el mayor punto de mostrar esa sucesión, de que ellos podían trazar su origen a uno de los 12. Más tarde es que luego eso se va a llevar más lejos y algunos empezaron a decir que para ser verdadera iglesia usted tenía que poder demostrar su origen hasta uno de los 12. En particular, en la iglesia católica, ¿hasta quién? Hasta Pedro. Pero eso va a ser más tarde. Pero originalmente era unidad doctrinal, porque no todas las iglesias podían demostrar tal origen. O sea, cuando llegó Pablo y Pedro a Roma ya había una iglesia, en Antioquía ya había una iglesia, y esas no fueron fundadas por uno de los 12. Muchas no podían demostrar tal cosa, pero sí que creían lo mismo. Entonces a esto se refería la sucesión originalmente. En tercer lugar, también la iglesia mostró ese carácter católico, es decir, no solamente que la iglesia era universal, sino que ellos enseñaban según el todo. Es decir, nuestra enseñanza es católica, es decir, contempla toda la Escritura. De nuevo, nosotros no enseñamos solamente con base en uno de los evangelios, sino con todos ellos. No solamente enseñamos con las cartas de Pablo, sino con todas las cartas que nos han sido dejadas. Entonces ellos clamaban también acerca de este aspecto católico de la iglesia, es decir, que es universal en su carácter, es decir, porque no está limitada a un pueblo o a una nacionalidad, pero también a ese carácter global en cuanto a la enseñanza. Nosotros consideramos todo el consejo de la Escritura. Una vez más, cuando ya llegamos a nuestros días, claramente el término es una contradicción. Algunos podríamos decir con toda claridad que es un oxímoron, porque la Iglesia Católica Romana es una contradicción. No puede ser tanto universal como romana. Si es universal, no es solamente romana. Okay. Pero esto nos lleva además a considerar a unos principales hombres que Dios llegó a utilizar para responder a esas herejías. Entonces, en el siglo II, nosotros podemos hablar de Ireneo de Lyon, o algunos lo podrán ver escrito en vez de I latina, una Y, refiriéndose al lugar en Francia, por eso se escribe así, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago y Orígenes de Alejandría. Todos ellos son maestros del siglo II, es decir, que su obra está ubicada entre el año 100 y 200 después de Cristo. Entonces vamos a ver un poco respecto a ellos. Ahora, lo que podemos ver en general respecto a estos hombres que vamos a estudiar es que su enseñanza ya tiene un carácter más global también. Es decir, nosotros lo que podemos saber de Justino, por ejemplo, uno de los apologistas que vimos en una de las clases pasadas, es tan solo una parte de su pensamiento, porque Justino solo escribió, o de lo que nos quedó legado, respecto a ciertos temas. Pero ¿qué pasa con estos hombres? Ellos tienen que responder a Marción y a los gnósticos, los cuales estaban queriendo formar ya su canon por aparte de las escrituras y todo su propio sistema de creencias. Entonces, estos hombres vienen además a escribir extensamente y sobre muchos temas, lo que nos viene a dar una idea de qué creían los cristianos en este tiempo. Y también vamos a darnos cuenta que aunque así muchos fueron defensores y escribieron grandes apologías y grandes comentarios, también estuvieron errados en muchas cosas. Y algunos de ellos, como vamos a ver en el caso de Tertuliano, pues incluso hasta se llegó a unir a un movimiento herético.
recordándonos al final de cuentas que son eso, hombres. Ninguno de ellos fue infalible. Entonces los vamos a ver con esa perspectiva. La Iglesia Católica llegó a, por ejemplo, canonizar a algunos. Por ejemplo, a Tertuliano. Y luego, dándose cuenta más de las enseñanzas, le quitaron pues ese estatus. Nosotros no tenemos ese dilema si tenemos que llamar a Ireneo San Ireneo o no. Nosotros simplemente los vemos en su contexto, vemos su enseñanza y qué es aquello que corresponde con la palabra de Dios. Pero muchos de ellos, sin duda, sí fueron instrumentos que Dios utilizó para defender la fe. Entonces, en el caso de Ireneo de León, él vivió del año 130 al 202. Él fue natural de Asia Menor, probablemente de Esmirna, y muy posiblemente fue discípulo de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? ¿Quién puede recordar? Policarpo fue un discípulo de Juan, de los 12. Entonces podemos ver cómo se va preservando esa enseñanza, y de hecho de los 4, Ireneo es aquel que llegó a tener ese carácter más de pastor, es decir, su afán fue defender la sana doctrina y contraatacar a las herejías. Él no se perdió divagando acerca de especulaciones, cómo sería tal cosa, cómo sería la otra, o con las filosofías de la época, ¿no? Él era ante todo un pastor, y él lo fue. Muy bien. Ireneo llegó a escribir mucho, pero principalmente nos quedaron 2 obras de él. Una de ellas, que está ahí resaltado, la demostración de la fe apostólica y la refutación de la falsa gnosis, o mejor conocida como contra las herejías. Esos son los 2 escritos que tenemos preservados de Ireneo. Y en la primera, él simplemente está instruyendo a su congregación con respecto a puntos básicos de la fe cristiana, y en la segunda, como el nombre lo indica, está atacando a las herejías, contra la gnosis, es decir, estaba atacando al gnosticismo. Y él simplemente se remite a lo que había recibido de parte de sus maestros, de Policarpo y de la enseñanza de Juan. Algo que hay que destacar, que es sumamente importante al ver estas 2 obras que fueron preservadas, es el uso que Ireneo dio a muchos escritos del Nuevo Testamento, que viene a demostrarnos que ya eran cartas conocidas por los cristianos para esa época. Con toda seguridad, Ireneo llegó a citar 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento, y posiblemente tenemos hasta 24, porque hay unas citas que parecen el verso, pero no le puso la fuente, pero posiblemente eran esas cartas. Entonces tenemos 24 de 27 solo en este hombre, y podemos ver entonces el uso que dio a estos escritos del Nuevo Testamento. Y también podemos ver esos principios de interpretación que él tenía y de la exégesis. Es decir, él se preocupó por dar el significado del texto. ¿Qué es exégesis? Dar el significado del texto. Es diferente a la eisegesis. Es decir, yo vengo con un significado de antemano y lo impongo sobre el texto. Ireneo quería mostrar qué era lo que el texto enseñaba. Y él cuestionó a Marción en muchos de sus puntos. Por ejemplo, él escribe respecto a lo que hizo Marción con el Evangelio de Lucas. Él mutiló el Evangelio según San Lucas, quitando todos los relatos del nacimiento del Señor, y también eliminó gran parte de las enseñanzas de los discursos del Señor, en donde es más manifiestamente descrito, reconociendo que Dios es el creador de este universo y que este Dios creador es también su Padre. Así, Marción convenció a sus discípulos que él mismo era más confiable que los apóstoles, que redactaron el Evangelio, aunque él les dio a ellos no un Evangelio, sino un fragmento de un Evangelio. También Ireneo escribe: Marción dice que se salvarán nuestras almas solo si han aprendido de sus enseñanzas. El cuerpo, porque ha sido tomado de la tierra, no puede participar en la salvación. Entonces vemos cómo él estaba refutando todo ello, y cómo también nos dejaba ver qué era la enseñanza de los gnósticos. Ahora,
así como fue firme en todo esto, por ejemplo, hay aspectos de Ireneo que nosotros simplemente al leerlos diríamos que no parece que estuviera tan bien fundamentado en la Escritura. Por ejemplo, su enseñanza respecto a la creación del hombre la podemos resumir de la siguiente manera. Yo no voy a tomar mucho tiempo adentrándome en esta enseñanza de Ireneo, pero básicamente podemos decir que él dijo que Adán y Eva fueron creados como niños, porque el propósito era que la humanidad fuera madurando. Parte de esta visión de él, de esta maduración, de que el ser humano iba a alcanzar esa madurez, la vemos reflejada también en una postura que él tenía respecto al Señor Jesús, de que el Señor Jesús nació, tuvo una vida como nosotros, pero que Jesús llegó a vivir hasta la edad de 40 o 50 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Ireneo quería mostrar de que Jesús pasó por todas las etapas, desde la niñez hasta la adultez, y conforme iba pasando en cada una de esas etapas, las fue santificando. Pero no hay ningún apoyo, o sea, él no provee ningún apoyo a por qué él piensa que Jesús llegó a vivir esa edad, excepto el pasaje cuando las personas se sorprenden que dicen, ¿cómo tú ni teniendo 50 años has visto a Abraham? Pero esa es como la única base que él tiene. ¿Por qué es que él pensaba tal cosa? Porque él tenía esta visión de la humanidad estando en un estado inmaduro y que tenía que llegar a cierto nivel de madurez. Como les digo, es tal cosa que nosotros no vemos bien fundamentada. Lo importante, eso sí, es que él no perdió de vista la centralidad de la encarnación de Cristo. En medio de toda esa enseñanza que él tenía, él sí quería que quedara claro que Jesús encarnado era un punto central de la redención humana. No fue un plan B, sino que siempre fue contemplado de esa manera, en lo cual nosotros sí estamos de acuerdo. En segundo lugar tenemos a Clemente de Alejandría. Bueno, ahí tienen algunas imágenes asociadas con Ireneo, claramente son suposiciones de cómo se pudo haber visto. Clemente de Alejandría vivió del año 150 al 215. A diferencia de Ireneo, él no fue un pastor. Clemente fue más como un maestro, y un maestro que apeló más a las clases cultas, a las clases altas. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas que se consideraban a sí mismas cultas o de la clase alta en el Imperio Romano despreciaban el cristianismo como una religión solamente para los ignorantes, para los pobres, porque vean quiénes son ustedes. ¿Verdad? Gente que se dedicaba pues a ciertos oficios nada más, cosa que los cristianos nunca consideraron como algo que fuera de vergüenza, todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que escribe Pablo? Mire quiénes somos nosotros. A lo necio escogió Dios. Pero el punto es que muchos de esas clases no querían nada con el cristianismo porque lo veían simplemente como eso, como una religión inferior. Entonces Clemente quiere mostrarles a ellos que no, que esta no es una religión de ignorante, sino que podemos incluso ver cómo está al nivel de la filosofía de los griegos. Y en eso basó entonces mucho de su enseñanza. Cómo él podía reconciliar las enseñanzas de los filósofos con las escrituras. Por ejemplo, él llegó a escribir lo siguiente con respecto a cómo conocer a Dios. Por ejemplo, busco conocer a Dios y no solo las obras de Dios. ¿Quién me ayudará en mi búsqueda? ¿Cómo entonces, oh Platón, ha de buscarse a Dios? Entonces vemos cómo él escribía. Con esto él pretendía que entonces las personas que sí tenían en alta estima la filosofía de los griegos se cuestionaran, parece que no, que estos no son ignorantes, parece que sí conocen de la cultura y de la filosofía de nuestros grandes pensadores, y con eso que algunos dieran oído. Conocemos a Clemente como a Clemente de Alejandría porque precisamente la mayor parte de su ministerio, por llamarlo así, estuvo en ese lugar. Él no nació en Alejandría, sino que se trasladó ahí.
Y cuando pensamos en Alejandría, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que era un centro de mucha cultura. Ahí estaba la gran maravilla del mundo, el Faro de Alejandría, pero también estaba la biblioteca de Alejandría. Y ahí se reunían muchos pensadores y tenían copias de varios libros. Ellos se dedicaban a copiar muchos. Años más tarde, después de varios incendios, la biblioteca iba a perder mucho de esa literatura, que se considera hasta el día de hoy pues una gran pérdida, ¿verdad?, de todas esas copias que ellos llegaron a realizar. Sin embargo, hay algo que va más allá simplemente de que fuera un centro cultural, y es que muchas ideas se presentaban ahí, y por tanto también el cristianismo se estaba exponiendo a ser una vez más sincrético. Y recuerden esta palabra que constantemente paso mencionando, es decir, más de una religión que se fusiona. Entonces, cuando hablamos de que era una religión sincrética, era que ideas cristianas se estaban mezclando con ideas de otros dioses que habían. Por ejemplo, un emperador escribe lo siguiente respecto a lo que sucedía en Alejandría. Dice: queridísimo Serviano, el Egipto que tanto me alababas me parece ser ligero, vacilante y mariposeador entre los rumores de cada momento. Los que adoran a Serapis son cristianos. ¿Quién es Serapis? Serapis fue una deidad tanto griega como egipcia. Es decir, había una deidad egipcia llamada Apis, y cuando vino la cultura griega y tomó y conquistó esos lugares, pues crearon una nueva deidad conforme al gusto de los griegos, pero tomando como base esa deidad egipcia. Okay. Y los que se dan el título de obispos de Cristo son devotos de Serapis. No hay jefe de las sinagogas de los judíos, ni samaritano, ni presbítero cristiano, que no sea también numerólogo, adivino y saltimbanqui, es decir, que se dedicaba como a hacer acrobacias. Son gente altamente sediciosa, vana e injuriosa, y su ciudad es opulenta, rica, fecunda. En ella nadie está ocioso. Unos soplan vidrio, otros fabrican papel, y todos parecen ser tejedores de lino o tener algún oficio. Tienen trabajo los mutilados, los ciegos y hasta los inválidos. El único Dios de todos ellos es el dinero, a quien adoran los cristianos, los judíos y toda clase de gente. Tal es el reporte que se estaba escribiendo de ese lugar. ¿Por qué? Por causa del sincretismo religioso. Es en ese lugar donde Clemente entonces está buscando mostrar el cristianismo como la verdad, pero tomando como gancho la filosofía griega. No vamos a detenernos más en ello, porque de nuevo los argumentos de Clemente en algunos casos rayan más allá de lo que nosotros pudiéramos apoyar. ¿Por qué? Porque para él poder reconciliar ese pensamiento griego con las escrituras, su método de interpretación era un método alegórico. Es decir, en pasajes, él en lugar de ver una interpretación natural o literal de la palabra, él apelaba a alegorías o a parábolas, y entonces alegorizaba todo. Y por tanto, mucho de lo que él podía decir no tiene mayor sustento, porque en el fondo era simplemente pensamiento griego disfrazado de interpretación de las escrituras. Bueno, ahí tenemos una imagen asociada a Clemente y otra asociada a la biblioteca de Alejandría. Muy bien, tenemos ahora a Tertuliano. Tertuliano vivió del año 160 al año 225. Y lo conocemos como Tertuliano de Cartago. Cartago, una ciudad africana, ¿verdad? Entonces, él fue convertido en Roma, posiblemente a la edad de 40 años, cuando él se convirtió al cristianismo, y luego regresó a su ciudad natal, a Cartago, donde se dedicó a escribir en defensa de la fe contra las herejías de los paganos y de los herejes como los gnósticos. Tertuliano posiblemente fue abogado, y si no fue abogado, por lo menos fue instruido en
en cómo defender, en esos argumentos legales, en esa ciencia de la retórica. Y cuando uno lo lee claramente se ve